Oh, ya sé. Le pongo Gore. Bueno, les agradezco que estén aquí con nosotros conversando con Luz del Mes. Tenemos el honor de presentarles el premio Verso Dorado que nos hemos ganado por Premio Verso Dorado Mejor Poeta Colombiana en el Exterior por el proyecto Luz del Mes. Y este va a ser el tema de hoy. Luz del Mes y la poesía Luz del Mes, poesía ambientalista y poesía religiosa. Y por eso tenemos con nosotros al padre Octavio, que nos acompaña desde Nueva York, para ayudarnos a entender un poco la poesía en las escrituras. Y tenemos al teólogo Roberto Abril, que también nos dará la parte práctica de la poesía, cómo la podemos aplicar a nuestra vida. Porque lo que conocemos como poesía, lo que se encuentra en el diccionario, lo que podemos decir es que la poesía despierta los sentidos mediante las palabras y la creación de la belleza en el lenguaje. Algunos dicen que cultiva la imaginación y la memoria. Otros le ponen estructura a la poesía, que tiene que tener rima, ritmo, versos, estrofas, pero realmente hay poesías que se salen de esa estructura, como es un haiku de la poesía japonesa, tan simple como en tres sílabas, en tres líneas de 17 sílabos, la primera de 5, la segunda de 7 sílabas y la tercera de 5. Se construye un haiku sin ritmo, pero con un profundo mensaje hacia la naturaleza y el respeto y el amor a la naturaleza. Entonces, les paso la palabra al padre Octavio Luis Huete, nicaragüense, radicado en Nueva York, para que nos explique un poco y podamos entender el valor de la poesía en las escrituras, no solo en la escritura católica, sino en la escritura judío-cristiana en general. Padre, bienvenido y gracias por estar con nosotros. Gracias, Roberto, y gracias a ti. Felicidades por ese reconocimiento de tu vocación, podríamos decir. Bien, la palabra poesía, la raíz griega, poiesis, significa creación. O sea que autopoiesis es autocrearse. Pero la palabra en sí, poesía, es creación, crear. O sea, es crear. Y el único que crea algo de la nada es Dios. Pero poesía en el sentido literario, como lo conocemos, sería imposible crear algo de la nada, sino que la poesía parte de algo creado. Entonces, el inspirado se topa o choca con una realidad o un acontecimiento y crea algo de esa circunstancia. En las Sagradas Escrituras, en la tradición hebrea, antes de la escritura estuvo la tradición oral. Antes del traspaso de la sabiduría a la, escrito fue la tradición oral. Y las primeras manifestaciones de esta experiencia eran a través de la liturgia. La liturgia es aquello que expresa lo interior. Esa es la traducción, leitur ergon, o sea, manifestación del pueblo, o lo que expresamos de adentro. Entonces, cuando la escritura, cuando en la sagrada o en los escritos sagrados se pone por escrito, ya existieron siglos anteriores para que eso se expresara, que se pasó a través de la tradición oral, y esta tradición oral se celebraba, se hacía liturgia a través de bailes y cantos e himnos. Por ejemplo, el primer escrito del Nuevo Testamento es el himno a la kenosis o el himno de descendimiento de San Pablo, que dice, de Tesalonicenses, que dice, con un mismo amor, con un mismo espíritu, con los mismos sentimientos, nada por rivalidad ni por vanagloria, más todo con humildad. Y Cristo considera, eso era un himno, era un canto. Y en el Antiguo Testamento
antes de ponerse por escrito y conocerlos en un papel, eran cantados y celebrados. Hasta después, en tiempos de paz o en tiempos de no conflicto, los escribanos se sentaban a plasmar por escrito la experiencia del pueblo. Los hebreos tienen varias expresiones de plasmar y eso. Y la mejor manera es del modo poético como lo reconocemos actualmente nosotros. Como tú decías, que si hay métrica, que si no hay métrica. Pero la Sagrada Escritura, podríamos decir que se coloca en sus tiempos específicos de cómo se expresaba la literatura en aquel entonces. Por ejemplo, tú mencionabas el Cantar de los Cantares, pero también están los cantos del siervo del profeta Jeremías, las lamentaciones de Jeremías, los salmos mismos. Algunos aparecen como narraciones, pero después se convertían en canciones. Entonces ahí viene la mano artística. Como decía que la palabra poesía significa crear, nadie puede crear algo de la nada. Es como que si un poeta o tú que eres escritora quieras escribir algo y no te basas en una imagen o en un símbolo. Por ejemplo, para yo expresarte que te amo tanto, pues tengo que usar una figura o un símbolo que en la mente del otro sea significativo para ti. Entonces te amo con todo mi corazón. No es que el corazón sienta ni ame, pero como es el órgano vital, que es el bombeo sanguíneo, te amo con todo lo más importante de mi cuerpo, que es mi corazón. Entonces el escritor sagrado utiliza esas imágenes y las plasma. En la modernidad, uno de los grandes poetas modernos que por decir así, copió o se inspiró en la manera de escribir poesía es un norteamericano llamado Walt Whitman. Walt Whitman, según los expertos de él agarra el esquema y el estilo de escribir de la Sagrada Escritura, esos cantos, el canto de Ana, por ejemplo, el Señor me vio llorar y a la estéril le hizo dar a luz, el canto de Magníficas de la Virgen, de Lucas, proclama mi alma la grandeza del Señor, o Simeón, o cuando ve al niño y dice, bendito sea el Señor, Dios de Israel, que porque miró al niño no me dejaste morir. Entonces, Walt Whitman, según los expertos, él copia literalmente el estilo de hacer poesía en la escritura y es magnífica, tiene hojas de hierba y es una poesía libre como es con la Sagrada Escritura. Claro, no nos vamos a meter ahorita a explicar cosas literarias que dice la primera rima. Sí existe el paralelismo, el analogismo, el simbolismo. Entonces, el escritor sagrado o el escribano muchas veces narró las circunstancias y puede ser que sus discípulos o la escuela de él, por ejemplo, la escuela de Isaías, retocó el texto y lo armonizó y lo puso belleza literaria, por decir así. Para ir culminando, hubo otro autor moderno, un gran teólogo alemán llamado Luis Alonso Scheckel, que él se encargó, fue muy criticado en su tiempo, él se encargó de agarrar los textos bíblicos y analizarlos desde el punto de vista poético y literario, y es una maravilla. Por ejemplo, él tiene un gran estudio de los 150 salmos, en donde él los toma y agarra el prisma literario para explicar cómo el escritor sagrado se esmeró en poder plasmar, por ejemplo, el Salmo 8, y la cadencia y la tonalidad en hebreo, en griego, en latín, en español, que dice, oh Señor nuestro Dios, qué admirable es tu nombre en toda la tierra. Tu nombre, Señor, pusiste el cielo bajo sus pies, la luna y las estrellas. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? Entonces viene el Alonso Scheckel y agarra y casi hizo la Biblia entera. En su momento, muchos críticos decían que él había hecho como disecado la Biblia, como que si lo hubiera disecado y lo hubiera hecho estructuralistamente. Pero no, él tiene razón, porque sin base simbológica y sin base, como dicen, la fe no son sentimientos, pero la expresamos con sentimiento. ¿Por qué? Porque es el canto, es el Señor, a ti levanto mis ojos, a ti que habitas en el cielo, dice este salmo,
como están los ojos de la esclava viendo fijo las manos de su señora, así mi alma está hacia el Señor. Entonces utilizó la imagen de una sierva con su ama, atenta, ¿qué le dice? Dice, así como están los ojos de la esclava fijos en las manos de su señora, punto y aparte, viene el escritor, agarra esa imagen y la traslada del alma con Dios y dice, así está mi alma hacia ti, Dios mío. O el Salmo 130, el Salmo 130 que dice, así como el centinela espera toda la noche que aparezca el sol, imagínate un guardia de seguridad que entra a las 10 de la tarde y sale a las 5 en medio de la noche, el silencio. Primero, el temor que qué te va a suceder con el arma lista. Y segundo, esperando que venga la luz para poder irse a casa. Y dice, Señor, así como el centinela espera la aurora, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Entonces, esa fuerza literaria es lo que hace que toda la escritura, como tú decías, está plagada. Y quien diga lo contrario, pues no sé qué decirle. Quien diga lo contrario, no sé qué decirle. Porque así pues, y como digo, no podemos profundizar tanto por el tiempo. Y la narración del Génesis, esa narración del Génesis está basada en otros escritos babilónicos que antes fueron cantos o ritos cantados de entrada cuando entraba el rey. Por ejemplo, está lo que se llama los Agadá, esa es otra manera hebrea de traspasar la fe. Está el Mizrash, que es a través de un cuento, está el Agadá, que es a través de una historia, y así sucesivamente. Entonces el cristianismo asumió todo eso y hizo lo mismo con el Nuevo Testamento. Como decía, el escrito más antiguo es ese himno a la kenosis que San Pablo, que explica que Dios, siendo hombre, se humilló a sí mismo, no tomando la condición de esclavo, ofreciendo hasta la muerte, y que muerte, muerte de cruz. ¿Y eso qué hacían los cristianos? Lo cantaban para ir terminando y solo tocar 2, 3 minutos sobre el cantar de los cantares. Si ustedes ven, si tienen vecinos hebreos, los niños en sus casas, los judíos practicantes, ellos, antes de ir a la sinagoga o a la yeshivá, que es el lugar donde se aprende, ellos llegan a la edad de 5 años y ya se saben de memoria textos enteros bíblicos. Porque cada sábado que celebran el Sabbat, comienzan no leyendo, sino cantando y recitando. Por ejemplo, el Sabbat, los sábados, comienza con un rito y lo comienza la mujer, no el varón. Enciende una vela, que se llama el Abdalá, enciende una vela y hablándole a los niños, pone la vela y cuando la señora tiene las manos abiertas, habla de la libertad. Y cuando ella está hablando de la esclavitud, cierra las manos simbolizando que no hay luz en las palmas. Entonces ese simbolismo a veces lo hace narrado poéticamente y a veces cantado. Entonces comienza la primera parte de la escena. Entonces lo que quiero decir es que los niños ya cantando poesías e himnos ya reciben la fe. Entonces la escritura es un jardín. Hay un escritor famosísimo chileno del principio del siglo pasado. Él escribió de Art Poética que dice, si poiesis significa crear, y un poeta, un ser humano, que no puede crear nada de la nada, tienes que soportarte en un símbolo, él llegó a decir esta frase, un poeta es un pequeño Dios, alguien que crea, cuando tú te inspiras y escribes, entonces, eso. ¿Cómo estamos de tiempo? Recuérdeme el nombre del poeta chileno. Ya te lo digo ahorita, es del año 1900, aquí está. Él, en realidad, él escribió un libro que se llama el Arte Poética, y él se llama Vicente Iudodobro, es chileno, pero él escribió un libro que se llama El espejo del agua, y dentro de ese libro está un poema bellísimo que habla sobre la estructura de crear un poema. Y al final, en una de sus frases famosísimas, esto fue en 1916, él dice, el poeta, claro, teniendo en cuenta el concepto de lo que es poesía. Una cosa es poesía literaria, pero otra es el concepto en sí, que poeta significa crear, autopoiesis es autocrearte. Entonces, de él llegó a decir, el poeta es un pequeño Dios, separando las distancias. Quiero dar 3 minutitos sobre el Cantar de los Cantares 5. En el Cantar de los Cantares,
hay dos figuras grandes prevalecientes, hay muchas figuras, pero la mayor que se concentra es en el tema del agricultor, en el tema del pastor y el del enamorado. Entonces, muchas veces en estos 9 capítulos del Cantar de los Cantares aparece el tema pastoril. Por ejemplo, dice uno, amado, llévame en pos de ti, llévame tras de ti, corramos, celebraremos tus amores más que el vino, con cuánta razón es para demás. Y dice, llévame a donde pastan tus ovejas, para que yo no vaya atrás de otros pastores. Entonces, el alma dice, enséñame dónde pasa. Esto lo une con el Salmo 23, yo soy el buen pastor, nada me falta. Luego está el tema de los amados, y luego está el tema pastoril y agrícola. Quiero centrarme, si me das unos 5 minutos, en el capítulo 5 del Cantar de los Cantares. Aquí hay un diálogo entre el varón y la mujer, que los teólogos y los expertos lo traspasan a el alma con Dios. ¿Cómo se debería hacer ese diálogo? Esa alma con Dios. Y grandes son San Juan de la Cruz, Santa Teresa de Ávila, Sor Juan Inés de la Cruz, que agarraron eso y hicieron unas poesías que, aparte del mundo religioso, son reconocidos mundialmente por la capacidad de crear esa poesía. Dice el Cantar de los Cantares. Entonces hay un diálogo en donde la amada es buscada por el amado y aparece la imagen de la puerta, pero esta muchacha está dormida y no escucha ese toque, ese tac tac soy yo. Y dice el amado desde fuera, que dice que ábreme porque el rocío me está humedeciendo, me estoy muriendo de calor. Y estaba tan apasionado que dice que de sus dedos destilan mirras. Pero de repente deja de sonar el toque de la puerta y en ese momento la amada se levanta y cuando abre la puerta ya no está. Y sufre ella. Entonces sale en la madrugada y se cubre y empieza a buscarlo por las calles y se encuentra con los soldados que le regañan porque anda en la calle y ella dice, ¿dónde han puesto a mi amado? Déjame encontrarlo, por favor. Bien, esa es la imagen. Ahora vienen los teólogos y dicen, este es Dios que viene a tocar tu puerta y toca y toca. El problema es que las puertas en la antigüedad no tenían códigos, ni barras, ni llaves, sino que se abrían y se trancaban por dentro. Aquí viene la imagen religiosa, que Dios es tan respetuoso, te ama tanto, pero si tú no le abras no entra, porque la puerta en la antigüedad, cuando escribieron este texto, las puertas se trancaban por dentro, con una piedra, con una tranca. Entonces aquí viene la explicación simbólica, como tú quieras, y dice, claro, porque este amado, si tú no abres la puerta, él no puede entrar. Antes las puertas se trancaban y se abrían por dentro. Entonces, y tiene música. Entonces yo le decía hoy Sí, claro que sí, el texto poético lo queremos escuchar. Bueno, si ustedes tienen la Biblia ahí, o no la tienen, es el Cantar de los Cantares 5. Y dice así, cuando dormía mi corazón velaba, la voz de mi amado oí, ábreme hermana mía, ábreme paloma. Y después relata qué hace el varón. Luego relata qué hace la mujer. Habría mamado, pero no estaba. Y en música es así, vamos a ver si me sale. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Si lo pueden buscar, lo buscan. Cantar de los Cantares 5. Aquí habla la mujer. Cuando dormía, mi corazón velaba, la voz de mi amado oí. Ábreme, hermana mía, ábreme, paloma, que mi cabeza está cubierta de rocío y mis cabellos del relente de la noche. Sigue narrando ahora. Metió la mano por el agujero de la cerradura y toda entera me estremecí. Me levanté corriendo, mis manos destilaron mirra fluida mis dedos por el pestillo de la puerta. Os conjuro, hijas de luz
Si encontráis a mi amado, decirle que muero de amor. Continúa la narración del alma. Abrí a mi amado, pero no estaba, ya había pasado, y el alma se me escapó en su ida. Lo busqué y no lo hallé, lo llamé y no me respondió. Me encontraron los guardias que hacen la ronda, lo golpearon, me llevaron los guardias de las murallas. Si tú fueras mi hermano, te podría besar al encontrarte en la puerta. Entonces, si vemos, si yo no utilizo eso, imagínate tú cuando te enamoraste de tu marido, ahora si tú traspasas esto a la parte espiritual, dice, salir y el amado se me fue. Y llora y dice, voy detrás de él, por favor, si lo encuentra, me diga dónde está. Pues un poco así, sería un tema inmenso de no acabar, pero un poco así es que así tocamos los sentidos. Y termino con esto, la fe no son sentimientos, no es sentir cosas, pero sin los sentimientos no podríamos expresar la poesía. Vale, vale. Sí. Así debe ser. Muy bonito, muy bueno, muy interesante. Entonces, después de toda esa exploración que podemos aquí estar por horas, llevando paso a paso las escrituras judeo-cristianas y toda la belleza que implica. Ahora pongámoslo en la parte práctica, porque sí, hemos trabajado todo esto que hicimos por, ya aquí van 5 años de trabajo. Sé que las personas que han participado en los proyectos Luz del Mes, en la Poesía por la Paz, los Conversando con Luz del Mes, los diálogos, la poesía, especialmente durante la pandemia, fue una catarsis maravillosa trabajar sobre la poesía durante los días en que estábamos confinados. Y Roberto nos dio pautas muy interesantes que me gustaría que tú las compartieras. ¿Cómo podemos la poesía hacerla vida y práctica para nosotros? Primero, la persona tiene que leer el texto poético y tratar de identificarse con el texto. Si no hace eso, no puede vivirla. Lo otro es que si va a escribir poesía, que es una segunda parte, necesita tener vivencias para poder proyectarlas a través del verbo. Eso es válido para todos. Yo cuando empecé a comprender la poesía, fue de una forma muy curiosa. Yo estaba en 9º grado y una viejita de 80 años de edad, que no se me, a mí se me olvidaron el nombre de muchos de mis maestros, menos el de ella, porque ella recitó la oración de San Francisco de Asís con tal vehemencia, con tal gusto, con tal vivencia, que me transmitió el sentir de la poesía. Cuando yo la escuché en mi mente de un estudiante de 9º grado, lo que yo me dije en mi mente fue, wow, qué lindo esto, yo tengo que escribirlo, yo tengo que memorizármelo, porque está tan lindo que la única forma que yo quiero tenerlo es, ¿dónde? En mi mente y en mi corazón. Y eso es lo que es
la finalidad última de un poema bien dicho, bien sentido, bien querido. Y entonces, si la persona hace eso, eventualmente, y si va repitiendo, viendo la poesía, eventualmente la poesía lo modela, pero también en el futuro, cuando no la siga haciendo, como a todos nos pasa, vamos a otra poesía, vamos a otra cosa, vamos a otra acá, pero cuando volvemos hacia atrás y vemos de nuevo el texto, decimos, oh, ese reencuentro nos reconecta y nos exige otra nueva reinterpretación o otra nueva caricia al corazón. ¿Por qué? Porque entonces nos rescata. Y cuando yo estoy, personas que a veces me preguntan, o estoy hablando con ellos, en un momento dado me doy cuenta de las situaciones psicológicas que están viviendo. A veces les digo, mira, tú puedes ir al psiquiatra que quieres, muy bien. Puedes necesitar, que necesites un psiquiatra, puede que sí. Puede que el psiquiatra te ayude o que te desmejore. Pero te voy a decir algo, casi todas las enfermedades son enfermedades mentales, espirituales. Y si tú te vas conectando con tu espiritualidad, con tu ser, tú vas a empezar a aprender a quererte, porque de eso se trata. Se trata amar al Padre sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y la poesía ofrece esa capacidad. Por eso yo escribí eso de poesía religiosa, ese escrito, lo escribí porque siento que es algo que se descuida mucho, inclusive en personas que profesan la fe católica y aquellos también que a veces profesan la fe evangélica. No les interesa mucho. Entonces, yo traté de llevarlo al punto final, que yo, que yo uso la filocalia, que es que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Y la poesía, y las palabras poéticas y las palabras que te han dicho tu ancestro, tus padres, o un sacerdote que te ganó tu confianza y y tu sentido de que es un guía que trata de formarte para que tú te formes, o de un pariente, o de una mamá, o de un papá, o de un hermano. Llega porque son personas que están más cerca y nosotros confiamos un poco más porque sabemos que no nos van a querer hacer daño. Pues la poesía, digo, a no ser que tengan un problema, pero la poesía es la que nos conecta. Y por eso, pues, yo cuando voy a enseñarle a alguien la poesía, le digo, es una vivencia y no vas a dominar la filocalia porque tengas una frase que te he dado. La vas a dominar en el momento que tú durante el día camines en presencia de Dios cada rato. Así mismo. Esa es la única prueba de que existe la constante presencia de Dios en tu vida y que va a transformarte. Eso no significa que nunca vas a caer. Significa que cuando caigas rápido te vas a levantar y cada vez te vas a levantar mejor. Exacto. Porque tienes Tiempo una... corriendo, vamos a tener que explorar más en profundidad este tema para nuestro próximo mes, el mes de marzo. Y yo le pido a Roberto que nos siga mandando toda esa información por su página de Facebook. Por favor, síganos, Roberto Abril. Hoy está un texto maravilloso explicado justamente sobre el tema que estamos mencionando en este momento. Pero para todos aquellos que tal vez están alejados de Dios, tal vez no leen las escrituras, tal vez todo esto les gusta más la filosofía zen, pues aquí les dejo una idea. La naturaleza nos ayuda a conocernos a nosotros mismos. Y los japoneses tienen una estructura muy interesante que se llama Kashu Fujetsu, que significa flor, pájaro, viento y luna. Cuando contemplamos en la noche una luna, cuando nos dejamos acariciar y sentir el viento, cuando vemos pasar un pajarito y lo observamos y lo detallamos, o una flor, nos podemos comunicar con nosotros mismos y a través de la naturaleza nos podemos conocer a nosotros mismos. Si para ustedes
ver una flor, un pájaro, sentir el viento, no significa nada. Creo que tiene que golpearse un poquito y sentir de que tenemos que estar vivos y tenemos que desconectarnos tanto de la tecnología, conectarnos más con la naturaleza, con una flor, disfrutarla, mirarla, un pajarito que va pasando, que no nos incomode su ruido. Para algunas personas es molesto que los despierten unos pájaros en la mañana. Para mí es una bendición. Sentir el viento, ver la luna. Según los japoneses, en su filosofía, todo eso nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos y a conocernos. Pero quien quiere abrir las escrituras, igualmente, a través de ellas y su palabra, nos podemos conectar con el creador de el todo. Y para aquí tenemos solamente 30 segundos para cada uno despedirse y nos fuimos. Padre. Dice el poeta de Dios tiene cuatro nombres, perdón, tiene un nombre que con sí significa todo, y es Jesús de Nazaret. Fue el que cantó con su simbología de entregar su vida por nosotros, el mayor canto de amor que pudo expresar un Dios que no lo podemos ver ni tocar. Es Jesús de Nazaret. El poeta de Dios es Jesús de Nazaret. Amén. Roberto. Bueno, ese poeta fue el que dijo, donde está tu tesoro, allí está tu corazón. ¿Dónde Y está eso, tu tesoro? Ahí está tu corazón. y esa es una poesía, ¿verdad? Se la vi bien. Yo recuerdo un texto cuando era niño, una canción cuando niño, y mi conexión quizá en muchas cosas de la naturaleza, porque yo vivía en el campo, es como la sierva va a buscar agua fresca al río, así mi alma va en pos de ti, Señor. Amén, 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 amén. Así mismo. Entonces nos despedimos de Conversando con Luz del Mes en el día de hoy. Agradecemos por su participación, Padre, Octavio, Roberto, y, y bueno, pues al Gremio Poético Colombiano por recordarnos y valorar la poesía, porque la poesía nos acerca a ser más humanos y necesitamos ser más humanos. Así es. Que Dios nos